I disculpeu que parlo català, tinc el nivell B de català, però m'expresso mejor en castellà, así que parlaré en castellà. Espero les meves disculpes. Bé, he estado hablando un poco con las personas que habían compartido la primera presentación y alcancé a arribar a la segunda. Y creo que hoy es un día interesante porque hay personas de todos los recursos que pueden hacer que la atención paliativa de las personas con enfermedades crónicas avanzadas pues esté mejor, tengamos una mejor calidad y las podamos mejorar. Porque creo que lo que tenemos que ir haciendo es que todos los recursos que hay, independientemente de que sea un PADES, que esté la atención primaria, el sociosanitario, el hospital, podamos tener no solamente el recurso propio, sino herramientas que nos permita identificar de forma temprana al paciente y poder que el paciente y su familia puedan entrar dentro de una ruta asistencial y dentro de nuestro sistema sanitario para que podamos darle lo mejor de cada uno de nosotros como profesionales y de nuestras instituciones. Un poco para abrir el por qué desde el Centro Colaborador de la OMS nos metimos hace ya casi 4 años con esta historia que el acrónimo es NECPAL, Necesidades Paliativas. Es porque desde hace 4 años comenzábamos a ver, bueno, también contaros, yo estoy dentro del Instituto Catalán de Oncología, fui médico del Servicio de Cuidados Paliativos durante varios años y desde hace 6 años me dediqué solamente a investigación, sobre todo de epidemiología, y a la parte de soporte a programas públicos de cuidados paliativos con el doctor Gómez Batiste, que es el director de nuestro equipo. Y comenzamos a ver que realmente ya llevamos 20 años en Cataluña con todo el programa de cuidados paliativos que se originó con PADES, muchos de vosotros sois de PADES, pero veíamos que seguíamos todavía encallados en la parte de atención al final de la vida, de atención del enfermo oncológico, y que realmente estábamos dejando de atender a un grupo muy importante de personas con enfermedades crónicas avanzadas, cualquier tipo de patología, insuficiencias cardíacas, demencias, neurodegenerativas, pero que además todavía seguíamos enfrentándonos a situaciones de que nos llegaban los pacientes en situaciones muy avanzadas. De ahí que hemos comenzado a no hablar ya de que trabajamos en cuidados paliativos, sino en atención paliativa, tratando de desmitificar esto de que vemos los de cuidados paliativos el paciente en situación de final de la vida. Al final, la presentación la dejo en la organización, hay un PDF por si luego lo queréis pedir, queda un PDF con toda la presentación y algunas referencias bibliográficas que ahí las dejo para que os pueda servir. Lo primero es que de enfermedad terminal comenzamos a hablar de enfermedad crónica avanzada, entonces era quitarnos ya esta idea de que solamente estamos hablando de pacientes terminales y yo creo que esto es importante en el mundo de los cuidados paliativos y sobre todo también me han dicho que hay personas que, jóvenes en el ámbito de la sanidad, estudiantes de medicina y personas que también más junior y que es importante que todos comencemos a tener este concepto que los cuidados paliativos es esto, enfermedad crónica avanzada. Que no estamos hablando solamente de la mortalidad porque no es cerca de la muerte, sino que estamos viendo la prevalencia, porque cuando un médico de cabecera está delante de su cupo de 1.500 o 2.000 pacientes, se da cuenta que un porcentaje de ellos son personas que tienen necesidades de atención paliativa y no necesariamente por un equipo específico de cuidados paliativos como puede ser un PADES, una UFIS o una unidad especializada, sino que necesita una atención paliativa especial, un enfoque diferente. Que las intervenciones de atención paliativa no son de que en un momento dado el paciente se deteriora y debe comenzar a ser visitado por el PADES o debe de ir a la unidad de cuidados paliativos, al sociosanitario, sino que estas intervenciones son flexibles. Ahora veremos algunos gráficos que nos ayudan a visualizar esto mejor. Y luego, también me gustó, salió el tema hoy un enfermero que le hizo la pregunta a la doctora Nuria sobre la planificación de decisiones anticipadas. Es la forma como nosotros hemos intentado traducirlo del Advanced Care Planning, es planificación, vamos a planificar las decisiones que podamos tomar ahora para cuando usted esté un poco más complicado en su enfermedad y no pueda tomar esas decisiones, que es diferente, ya lo explicaba la doctora Nuria, que es del documento de voluntades anticipadas. Lo otro importante es que el paciente que requiere atención paliativa está en la comunidad, no está en el PADES, no está en el sociosanitario, sino que básicamente el paciente está en la comunidad y cada ciudadano que estamos en nuestra casa pues tenemos un médico de cabecera y aquí es pues, resaltar el papel fundamental del médico de atención primaria. Y lo que comentaba, el término que comenzamos a hablar
ya no de cuidados paliativos, sino de la integralidad de la atención paliativa. Cuando comenzamos a hablar de este tema de la identificación precoz, siempre nos gusta intentar que las personas con las que compartimos estas jornadas reflexionen un poco de qué porcentaje de la población que estamos tratando puede estar en una situación de enfermedad crónica avanzada y con necesidad de atención paliativa. Entonces, ahora veremos algunos porcentajes. Y es dónde están estos pacientes, ¿están en domicilio, están en el socio, en qué condiciones están? Y luego también si somos conscientes de cuáles son las trayectorias clínicas, cómo van evolucionando, cuál es la historia natural de la enfermedad de estas personas que van presentando situaciones avanzadas. Hasta hace más o menos 4 años trabajábamos solamente con datos de mortalidad, a partir de cuántas personas habían muerto, más o menos calculábamos la prevalencia de personas que requerían atención paliativa. Y estos eran datos con los que trabajábamos para el Ministerio de Sanidad y también para el Departamento de Salud, para poder estimar cuántas personas en España o en Cataluña necesitaban atención paliativa y poder dimensionar la cantidad de recursos que se requerían. Cuando hablamos solamente de mortalidad, es más o menos 0,9% la mortalidad general en España y en Cataluña, lo cual nos da una idea de que pueden haber hay 65.000 personas que fallecen al año en Cataluña y el 25% de ellas fallecen de cáncer, un 50% por enfermedades crónicas evolutivas diferentes al cáncer y el 25% por otra. O sea, el 75% de la mortalidad es debido a causas que en un momento dado de su evolución requerirán atención paliativa, no necesariamente atención por equipos específicos de cuidados paliativos. Todo esto nos impulsó a comenzar a ver la prevalencia, no por mortalidad, sino la prevalencia real. Y hemos visto, ahora lo comentaremos con los estudios que hemos hecho en ECPAL, que podemos decir al día de hoy que en Cataluña entre el 1,2 y el 1,4%, dependiendo un poco de la tasa de envejecimiento de la población, de las personas, en cualquier comunidad, en cualquier equipo de atención primaria, ese porcentaje es el porcentaje de personas que pueden requerir atención paliativa. Si un médico de cabecera tiene un cupo de 2.000, para que nos salga fácil los cálculos matemáticos, pues más o menos puede tener en su cupo entre 20 y 25 personas que requieren atención paliativa, ¿sí? Porque están en alguna etapa de evolución de su enfermedad, más avanzada o menos avanzada. Esto era lo que se hace. Generalmente tenemos pacientes pluripatológicos con varias enfermedades crónicas. También aquí hablo del CRG, el ICS está trabajando desde hace casi 2 años con una clasificación y los que sois de atención primaria, los que tenéis acceso a SAP y a ECAP, podéis ver que ya están saliendo algunas alarmas dentro de la historia clínica de riesgo de ingreso del paciente en el próximo año. Y es porque estamos tratando de adelantarnos a ver cuáles son los pacientes que esto a través de datos estadísticos de ingresos, de pluripatología, de enfermedad del paciente, que nos pueda permitir ver desde el sistema de información general del sistema de salud cuáles son los pacientes que están a riesgo de que puedan ingresar en el próximo año y que requieran más atención. Así que cuando nos salimos de la población general y nos vamos por setting, podemos ver y estamos viendo que en el ámbito hospitalario hasta un 25 o un 50% en algunos hospitales de agudos de los pacientes que están ingresados. En un día hemos hecho estudios de corte transversal en Barcelona, en el Hospital de Sant Pau, en el Hospital de Bellvitge, y alrededor del 35%, y según qué unidades, qué áreas, si medicina interna, si geriatría, si neumo, entre el 30 y algunos hasta el 50% de las personas ingresadas en un día en el hospital pueden estar en situación de necesitar algún grado de intensidad de atención paliativa. Y cuando nos vamos al ámbito residencial o al ámbito del sociosanitario, pues esto sube incluso hasta el 70%. También esto me da pie para poder aquí incluir y que tengamos siempre en cuenta, así como lo decía en un principio, el papel fundamental de la atención primaria, pero es fundamental en todo este sistema de atención tener muy presente a los pacientes que están en el ámbito sociosanitario, que están muy cercanos a nosotros con atención primaria, pero no nos olvidemos de las personas del ámbito residencial. No sé si en el auditorio tenemos personas de residencias. Bueno, bien, muchos, me encanta. Es importante tener en cuenta esto. Y también estamos trabajando desde el Departamento de Salud. Bueno, nosotros como Observatorio Quali lo que hacemos somos una entidad, un organismo público, pero asesor al Departamento de Salud y a CatSalud para tratar de que todo el sistema sanitario pues, podamos hacer mejoras para hacer más integral toda esta atención.
Esto era un poco lo que quería hablar de trayectorias y no me quiero extender mucho aquí para entrar más en el documento NECPAL, que es la herramienta que consideramos que nos puede ayudar mucho para disparar la atención paliativa en estas personas. Y es solamente tener en cuenta que cuando tenemos toda una población que está sana, generalmente requiere poco atención del sistema sanitario. Pero a medida que las personas comienzan a aumentar su enfermedad, a tener riesgo de patología, a ser un paciente crónico o llega a ser un paciente crónico complejo o un paciente con necesidad de atención paliativa y más en situación de final de la vida, pues cada vez se invierte esa pirámide y comienza a tener más necesidad de recursos sanitarios o sociosanitarios. Entonces simplemente es algo que todos lo sabemos, pero es bueno tenerlo presente. Y luego lo que decía las trayectorias, esto lo habremos visto muchas veces en diferentes presentaciones, pero tener en cuenta que en atención paliativa siempre veíamos el paciente con cáncer, que era un paciente que estaba sano generalmente, que llegaba a un momento de su vida que le diagnosticaban una enfermedad grave y a partir de ahí podía comenzar a presentar un deterioro relativamente rápido hasta que fallecía. Y muchas veces teníamos ese concepto de que la atención paliativa era esto, ¿no? Este paciente que en un momento dado se deteriora y comenzamos a trabajar. Ahora también al final, si me da tiempo, paso una diapo de cómo ha ido evolucionando el momento de intervención de los cuidados paliativos en los diferentes momentos de evolución de las enfermedades. El otro paciente que es importante que tengamos en cuenta es el paciente con las IOCAS, insuficiencia cardíaca, renal, hepática, pulmonar. Son personas que se van deteriorando poco a poco, pero en algunos momentos entran en crisis y en estos momentos de crisis y de mayor necesidad de atención paliativa puede intervenir el equipo, el médico de atención primaria, soporte de un médico de PADE, soporte de una consulta externa de cuidados paliativos y otras acciones que se están comenzando a trabajar desde región sanitaria. En este momento en vuestro sector, en Lleida, se está trabajando desde la región sanitaria en diferentes grupos de trabajo para mejorar rutas asistenciales y procesos de atención a todos los pacientes que requieran atención paliativa, paciente crónico complejo. Y el tercer grupo que es importante que tengamos presente es aquel paciente con demencia, y es un porcentaje muy importante y es un paciente y quienes tenéis oportunidad de estar cerca de estos pacientes, es una situación totalmente diferente, compleja, de larga evolución y que es un paciente que se va deteriorando pero muy poco a poco y que a veces cuesta ver en qué momento requiere de la ayuda de atención paliativa. Independientemente de en qué momento se deteriore el paciente, siempre tener en cuenta, esto es regla número 1 de la atención paliativa, es que no solamente vemos la parte física, sino la emocional, la espiritual, las necesidades sociales del paciente, siempre tengámoslas presentes. Así que todo esto lleva a que todos nuestros pacientes tengamos que tener siempre presente la dignidad, sus valores, las crisis frecuentes, la evolución, los síntomas, lo que nos comentaba, los diferentes ejemplos que daba la doctora Nuria del PADE de síntomas, que las personas van en un deterioro progresivo, que el impacto es en todos los ámbitos de su persona, físico, emocional, espiritual, y que tenemos que intentar ayudarles y atenderles. ¿En qué momento tenemos que comenzar a intervenir? Y aquí sería donde empieza el tema de NECPAL, ¿de acuerdo? Es cómo hacemos para identificar a las personas de una forma precoz y poder intervenir cuanto antes, como en toda situación, cuanto antes intervengamos, pues mejor. Entonces, vemos que en la población general podemos tener diferentes sistemas. En atención primaria hay algo muy claro que es el ABDON, tenemos todos los pacientes que están en ABDON, que requieren atención domiciliaria, pues aquí vamos a tener muchos pacientes que pueden estar en necesidad de atención paliativa, pero no todos los de ABDON son pacientes de paliativos. Pacientes con mucha comorbilidad, pacientes que tienen 2, 3, 4, 5 patologías, ya son pacientes que comienzan a ser parte de este grupo, que es el target de pacientes, que puede llegar a ser hasta el 2% de la población que requiere atención paliativa. Pacientes multiusuarios, múltiples consultas al médico de cabecera, al especialista, múltiples ingresos hospitalarios por urgencias, pacientes con polifarmacia. Vosotros los que sois de atención primaria lo tenéis claro, las personas que estáis en residencias también, pacientes no con 2, 3 fármacos, sino con 8, 10 o más fármacos. La situación compleja y crítica de diferentes patologías y aquellos pacientes que podemos identificar con el instrumento NECPAL. Todo esto hace un clúster de población que nos permite identificar a todo de un 100% de la población, un 2% de la población
que puede estar en una situación de enfermedad crónica avanzada. Y que si todo esto lo vamos metiendo en un embudo y comenzamos a hacer un listado, no digo lo que está escrito allí porque, me disculpáis, hay sonidos del catalán que mai poder pronunciar, y esta es una de las palabras que no puedo, me da vergüenza y no la digo, pero me da vergüenza dirla, pero no me da vergüenza dir que me da vergüenza, pero bueno. Yo digo un listado y ya está. Hacemos un listado y vamos en el embudo metiendo todo esto y al final vemos cuáles son las personas que requieren atención paliativa. Así que con esto es lo que pretendemos hacer con el proyecto NECPAL. Esto es del BMJ, salió en el 2010 y justo en este momento ya veníamos nosotros trabajando con esta idea. Y fue cuando un grupo de la sanidad inglesa comienza a trabajar, ya venían trabajando en un proyecto que en ellos es el Gold Standard Framework, es un poco donde nosotros nos inspiramos y comenzamos a ver cosas que habían trabajado en ellos. Y es cuando cualquiera de nosotros como profesionales de la sanidad, seamos médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, trabajadoras sociales, psicólogos, y estamos delante del enfermo, nos preguntamos, ¿a mí me sorprendería que esta persona falleciera en el próximo año? Esto es lo que decimos la pregunta sorpresa. Y a veces se ha cometido el error de decir que es una respuesta intuitiva. Pero a mí me gusta hacer mucho énfasis que cuando un profesional de la sanidad dice, a mí me sorprendería que esta persona falleciera en el próximo año, y yo digo sí o no, no es intuición. Porque detrás de esa respuesta, aunque la podamos dar en 5 segundos, no es una cosa que sembla que no. Es que realmente detrás de eso está todo nuestro bagaje profesional, nuestro conocimiento científico, nuestra experiencia como profesionales y nuestro conocimiento acerca de ese enfermo y de su situación. Porque, ya lo adelanto, por lo menos el instrumento NECPAL no es un instrumento para aplicar en urgencias, porque ni es el momento de la situación del enfermo, ni yo conozco a ese enfermo para yo poderme hacer esa pregunta en ese momento. Pero sí, en especial, si estamos en atención primaria y conozco a las personas, a las 2.000 personas, o más o menos puedo conocer a todas las personas de mi cupo, sí que me puedo preguntar si me sorprendería que esta persona falleciera en el próximo año. Y esto es lo que dispara todo lo que comento del proyecto NECPAL. Hemos comenzado a hacer proyectos de investigación, creamos el instrumento, lo validamos, comenzamos a trabajar con el ICS, luego con el Departamento de Sanidad, y finalmente todo esto desembocó en lo que hoy día es dentro del Plan de Salud de Cataluña 2011-2015, dentro del programa PEPAC, algunas cosas que ya muchos de vosotros conocéis, el PSC y el MACA, que ya aparecen en la historia clínica compartida y en la historia de atención primaria. Y como grupo de investigación y grupo de soporte, el Observatorio Aquail, el Centro Colaborador de la OMS, lo que hemos ido haciendo es haciendo estudios, proyectos de implementación y evaluándolos, que nos ha permitido ir teniendo evidencia para que esto que nos parecía, pues ahora, hace 2 años decíamos nos parece que, pues ahora podemos decir es así. Cuando hablamos de identificar al paciente, es muy importante, y cuando hablamos y presentamos el instrumento NECPAL, es muy importante recalcar que no nos podemos quedar solamente en identificar al paciente. Identificamos al paciente, lo registramos en una historia clínica, la historia electrónica, que finalmente pueda ir a la historia clínica compartida de Cataluña, pero es importante que detrás de esa identificación haya todo un proceso de atención, haya un modelo de organización en el sistema sanitario, en nuestra institución y en el sistema territorial de salud que permita que ese paciente que hemos identificado como que requiere atención paliativa y que hemos registrado con un código que ya, como digo, muchos de vosotros conocéis, sea PSC, paciente crónico complejo, MACA, que es la terminología que se ha utilizado desde el año pasado a través del Departamento de Salud y que se está divulgando para todo el sistema sanitario nuestro, pues podamos saber que ese paciente existe y que está en esa situación. Pero si detrás de eso no tenemos un plan de atención integral, individualizado para ese paciente y compartido, la sigla es PIIC, Plan Individual de Planificación de toda su atención integral, porque tenemos que hacer la valoración integral y compartido para todo el sistema sanitario, es importante que haya detrás de esa identificación y ese registro una planificación de la atención. Lógicamente todo esto debe ir siempre acompañado de un proceso de formación.
los que llevamos muchos años en el mundo de los paliativos, la gran mayoría, y en mi caso empezamos los paliativos del mundo de la oncología. Y yo no tengo vergüenza. Si yo ahora tuviera que ponerme delante de un paciente crónico, complejo, de insuficiencia cardíaca, no, tengo que ir a reciclarme. Todos tenemos que hacer formación y cada vez estamos más abocados a atender pacientes que requieren atención paliativa y no del oncológico. La mayoría de los profesionales que nos formamos en cuidados paliativos manejábamos muy bien los pacientes oncológicos y requerimos más formación, sobre todo en este paciente, en el crónico complejo. Y todo proceso de esto pues, debe ir acompañado de un proceso de evaluación y idealmente de procesos de investigación que genere más conocimiento. Y todo el programa debe de implementarse con diferentes pasos, pero no quiero enrollarme más en esto. Así que el tema que vosotros esperabais, he gastado 15 minutos del tiempo en este preámbulo, pero era para ver el marco en el cual consideramos que es adecuado utilizar este instrumento. El instrumento se llama instrumento NECPAL, es un instrumento de identificación de personas que requieren atención paliativa. No es un instrumento pronóstico. Si yo quiero saber si esta persona se va a morir en el próximo año, entonces voy a utilizar el instrumento NECPAL. No. Simplemente es una herramienta que me facilita a mí, como personal del ámbito sanitario, poder ver si esta persona tengo que hacer, y también otra cosa que intentamos hacer mucho, no reducción del esfuerzo terapéutico, no. Reenfocar la orientación terapéutica de esta persona, ¿sí?, hacia la atención paliativa. El instrumento NECPAL tiene, disculpadme aquí, esto sería un 4, hay 4 categorías grandes del instrumento NECPAL. Lo primero es la pregunta sorpresa, que es, me sorprendería que este paciente falleciera en el próximo año. El segundo grupo de variables es si alguien, el paciente, el familiar o del grupo profesional ha pensado o ha sugerido que esta persona requiere atención paliativa, o sea que ya ha pensado que tengo que reenfocar el tratamiento del paciente hacia la atención paliativa. Luego hay un tercer grupo que son criterios clínicos generales de deterioro general del paciente y tienen que ver con deterioro funcional, deterioro nutricional, comorbilidad, uso frecuente de recursos y también hemos incluido todo lo que son los síndromes geriátricos, todo el paciente frágil pluripatológico y también el impacto emocional, aquel paciente con distrés emocional. Y hay un cuarto grupo de variables, ahora veremos en detalle, que esto es los médicos si no vemos números, si no vemos una creatinina X, si no vemos una hemoglobina con tal, una fracción de eyección D, no nos quedamos contentos, ¿no? Porque a veces no nos creemos mucho de esto que llamamos intuición. Casi siempre queremos ver cifras exactas y números exactos, o una imagen de radiografía o de TAC o de PET. Entonces hay un grupo también de variables muy específicas para cada patología. El instrumento NECPAL es aplicable a toda la población, todas las personas tienen posibilidad de que en un momento dado, independientemente del diagnóstico que tenga, pero si es una enfermedad crónica y está avanzando, podamos identificar lo que requiere atención paliativa. Y los grupos grandes son, ya lo comentaba, pues el 25% de personas que fallecen por enfermedades oncológicas y todo ese otro 50% de personas que fallecen por insuficiencia pulmonar, cardíaca, renal, hepática, todas las neurodegenerativas que no son muy prevalentes, pero sí que requieren mucha atención y seguro que muchos de vosotros atendéis pacientes con ELA, que es uno de los clásicos de las neurodegenerativas, o los pacientes con demencias, el Alzheimer de larga evolución. Y luego un grupo muy especial, y yo admiro mucho todo el trabajo que hacen los geriatras y también tienen muchas herramientas e instrumentos. Seguro que hay geriatras en la sala. ¿Geriatras? No hay geriatras. Bien. Perfecto, gracias. Los geriatras tenéis muchos instrumentos que permiten hacer valoraciones muy adecuadas de la fragilidad, ¿no?, de los pacientes. Esto es importante. Aquí os presento el instrumento. El instrumento tiene la primera pregunta, que es la pregunta sorpresa, en la que solamente es sí o no. Si yo digo no me sorprendería, esto se considera una identificación positiva, ¿no? La respuesta positiva a esta pregunta es decir no me sorprendería que este paciente falleciera en el próximo año. El segundo grupo, como os comentaba, esto lo dejo en PDF para que luego a la organización lo podáis pedir y está ahí todo el detalle. Es si alguien del equipo ha considerado, ¿sí?,
que este paciente requiere tratamiento paliativo, ¿sí? O en algún momento el paciente o el familiar, también esto, los ingleses esto no lo contemplaban mucho y fue una de las cosas que hicimos cuando hicimos el instrumento NECPAL, que primero lo hicimos en catalán, luego lo hemos trasladado al castellano, fue involucrar, porque dentro de nuestra cultura, bueno, no digo nada que no sepamos todos, es la familia la que muchas veces interviene en la información o no información, en la toma de decisiones, pues fue importante para nosotros incluir aquí que este poder que sea, si en un momento dado la familia ha considerado. El tercer grupo, y hay marcadores, lo que quiero, para no detallar mucho y dar tiempo a más preguntas y más temas que puedan ser de debate, no quiero entrar en detalle de cada una de las variables, pero es de decir que de cada una de las variables, ya sean nutricionales, funcionales o las otras que veremos ahora, hay dos formas de valorarlas. Una, que es con la impresión clínica del profesional sanitario. Yo como profesional sanitario veo que esta persona en los últimos, siempre nos hablamos de los últimos 6 meses, ¿sí?, ha ido presentando un deterioro progresivo de su estado nutricional, un deterioro progresivo funcional. Pero podemos tener, eso que nos gusta tanto a los médicos, un valor específico, ¿no? Un caso es la albúmina sérica de menos de 2,5, o si tenemos registro del peso del paciente, una pérdida de más del 10% de su peso en los últimos 6 meses. En el caso de marcadores funcionales, pues utilizamos mucho enfermería, en Bartel, en paliativos utilizamos mucho el Karnofsky, los oncólogos utilizan mucho el ECOG, pues podemos también utilizar alguno de estos índices de funcionalidad para determinar si el paciente, esta variable es positiva o no. O sea, si yo considero que el paciente tiene un deterioro sostenido en los últimos 6 meses, si tiene un Bartel por debajo de 25, si tiene un Karnofsky por debajo de 50, pues también ya esto es positivo. Lo mismo, aquí hay algunos indicadores de fragilidad, esto lo estuvimos trabajando con un grupo importante de geriatras y son algunas variables que de geriatría se consideran muy importantes para determinar que un paciente tiene un posible riesgo de deteriorarse en el próximo año, por lo tanto tener necesidad de atención paliativa. Y lo que os comentaba, también involucramos la parte de distrés emocional, tener en cuenta esto. Y algo muy importante, el uso de recursos. Es claro que aquellas personas que han tenido más de 2 o 3 ingresos por urgencias en los últimos 6 meses, es un paciente que claramente va a estar o puede estar entrando en una situación de enfermedad avanzada que requiere atención paliativa. Y lo otro es la comorbilidad, más de 2 patologías concomitantes. Y luego aquí no se ve muy claro, pero también al final os dejo la página web del ICO, si vosotros entráis a la página web del ICO. Dentro de la página web del ICO, si veis este logo, que es el logo nuestro del centro colaborador, vas al centro colaborador de la OMS, hay una parte que dice si clicáis allí, todos estos documentos se pueden acceder libremente y los podéis bajar de ahí. Están en castellano, están en catalán, algunos también están en inglés. Y no os asustéis si veis algo en ruso, porque como OMS asesoramos también a países de Europa del Este, y algunas veces hemos trabajado con ellos y pues se han traducido a otros idiomas. Bueno, en cuanto a enfermedades específicas, pues no quiero tampoco detallarme aquí porque son cosas médicas y creo que hoy no es una jornada médica, es una jornada de todos. Aquellas variables que en un momento dado podemos ver. En oncología es más fácil, tenemos unos criterios de oncología si es un estadio 3 en algunos tipos de cáncer y algunas variables más específicas y básicamente el PPS menor de 50. En enfermedad crónica se valora también, y estos son valores muy estándares de sociedades internacionales de neumología o de cardiología, como es la fracción de eyección, como es el volumen de expiración en un paciente con un EPOC, y podéis ver las recomendaciones que se hacen de aquellos parámetros clínicos específicos que nos pueden decir si un paciente está en una situación de enfermedad avanzada y un pronóstico de vida limitado. Esto es lo otro que no sé si lo había comentado. Ya no hablamos de final de vida, ¿sí? Hablamos de personas en situación de enfermedad avanzada y pronóstico de vida limitado, ¿sí? La situación de final de la vida, sí, la atendemos también. Las personas que estamos en cuidados paliativos también tenemos a los pacientes en situación de final de la vida, pero no solamente es eso lo que hacemos. Estamos
desde antes, desde meses antes, atendiendo a los pacientes. Luego, para enfermedades neurológicas también, sobre todo para demencias, es un capítulo completamente aparte, las personas con Alzheimer y demencias. Hay algunas variables muy específicas que nos ayudan a los clínicos a tener un anclaje con criterios más específicos de si este paciente está entrando en esta fase. Lo mismo para todo el resto de enfermedades, ¿no? Aquí están todo lo que son algunas de las variables que se utilizan para neurodegenerativas, para insuficiencia hepática. A mí la que siempre me gusta más y es que la más fácil es la insuficiencia renal, ¿sí? Cuando tenemos un paciente con un filtrado glomerular menor de 15, pues esta es la más fácil de las clínicas. Y pacientes con demencias que están aquí, ¿vale? Esto es un resumen de todo lo que es el instrumento, simplemente para si alguien lo quiere ver solamente de un COP, todas las diferentes variables, pues aquí se resumen todas las variables. La pregunta sorpresa, la demanda, los indicadores generales, la comorbilidad, el uso de recursos son los más relevantes y los indicadores específicos por cada una de las patologías que pueda tener la persona. Esto es lo que es el instrumento. ¿Qué consideramos que es en un momento dado, en qué momento podemos decir que un paciente, esta persona que tenemos enfrente, es NECPAL positivo? Es si la pregunta sorpresa es positiva, es decir, me he contestado a mí mismo, no me sorprendería, y si alguna de las otras variables del grupo 2, 3 o 4 también es positiva. Con que la pregunta sorpresa y una de las otras variables sea positiva, es lo que consideramos una identificación positiva como NECPAL positivo. Y esto es la recomendación de cómo identificar a una persona que requiere o está en situación de necesidad de atender esta situación de cuidados paliativos. E insisto mucho que queremos recalcar de que requiere atención paliativa, no que requiere atención por un equipo específico de cuidados paliativos, ni tampoco está diciendo que esta persona está en situación de final de la vida, ¿no? Y esto es importante, porque muchas personas tienen temor de que si yo coloco NECPAL positivo o con el término que tenemos ahora en el ICS y que está toda para la historia clínica compartida, MACA, que se traduce paciente NECPAL positivo, pues alguien va a pensar de que este paciente está en situación de final de la vida. Pues no, somos nosotros, yo y todos vosotros, somos los responsables de inculcar a aquellas personas que tengan este falso concepto de que MACA no es persona en situación de final de vida, es persona que requiere un enfoque hacia la atención paliativa. Tiene muchas ventajas, tiene algunas limitaciones y muchas recomendaciones el uso del instrumento. Las ventajas es que es fácil, cuando veis el instrumento es un folio realmente, todas las variables están en un folio, ¿sí? O sea, el trabajo que hemos empezado el 2011, empezamos y durante el 2012 se implementó en 3 regiones sanitarias en Cataluña. Una fue Girona, otra fue el Gironès alrededor, varias zonas de atención primaria alrededor del Hospital Trueta. La otra fue en la comarca de Osona, en Vic específicamente, y otro grupo que trabajamos fue en Barcelona, en el Baix Llobregat Delta, toda la zona alrededor del Hospital de Viladecans. Con la experiencia que tuvimos en estas zonas y también hemos tenido la oportunidad de trabajarlo en otras áreas, lo hemos trabajado también en Galicia. Galicia adoptó el sistema NECPAL para su sistema de salud, para la atención paliativa, lo hemos trabajado con algunas áreas del País Vasco. En América Latina lo presentamos en una reunión en Centroamérica y en Argentina ya lo están utilizando, que es otro de los países que también asesoramos. Hemos tenido la facilidad de compartir con estas personas y poder decir al día de hoy, por eso lo decía después de 2 años, de que es un instrumento que es de fácil manejo y que no genera mucho tiempo para el profesional en un momento dado utilizarlo y que le facilita la identificación de la situación del enfermo. Luego, que no solamente es un instrumento que yo voy a pasar y que me va a permitir identificar y registrar en la historia clínica un botón MACA, un botón NECPAL positivo, sino que lo que realmente hace el que yo como profesional, médico, enfermera, auxiliar, trabajador social, pueda en un momento ver que el paciente es NECPAL positivo, es que me induce a reflexionar si el enfoque que estoy teniendo sobre ese paciente es el más adecuado para su situación, ¿no? Luego lo otro es que es un instrumento muy sensible. Limitaciones, ya lo había dicho, no es un instrumento que me diga que este paciente debe de ir a uno u otro recurso específico. No, esto ya como clínico y según el sistema y el circuito asistencial que tenga en mi región me permitirá decidir cuál es el recurso más adecuado para la atención del paciente en su momento.
Y lo otro es que de estas variables hay factores pronósticos. En este momento no podemos decir todavía que el instrumento sea un instrumento pronóstico, pero sí, al final presentaré hace 2 semanas en Praga, hicimos la primera publicación ya de resultados. Hemos hecho una corte de más de 1000 pacientes de seguimiento durante un año y cuáles son los indicadores, perdón, las variables que pueden realmente ser predictivas de mortalidad al cabo de un año, ¿no? Estamos sacando los primeros resultados preliminares y posiblemente al final del año ya estén, pero todavía no es correcto decir que el instrumento es un instrumento pronóstico, es un instrumento que nos permite identificar a las personas, pero no es un instrumento pronóstico, pero estamos en ese camino. Y luego las recomendaciones, lo que hemos dicho que de screening, que se puede y se debe asociar a otros instrumentos que desde nuestra especialidad, neumología, cardiología, oncología o geriatría, queramos utilizar para poder definir mejor la situación del paciente. Lo más importante es que nos permite que comencemos a tomar medidas de atención paliativa en este enfermo y que siempre cuando utilicemos y identifiquemos al paciente como NECPAL positivo, se debe de acompañar de un plan integral, ¿sí?, e individual para ese paciente de atención, ¿sí?, porque nada hemos hecho si lo identificamos y hasta ahí llegamos. Lo identificamos y debemos de planificar cómo va a ser la atención a partir de ahora de ese paciente. O, bueno, cómo la podemos mejorar, porque seguro ya lo estamos atendiendo y en la mayoría de los casos lo estamos atendiendo bien. Esto es lo que os comentaba que presentamos en Praga en el congreso de la IAPC. Y fueron los primeros datos de seguimiento a 12 meses y he querido traer algunas cosas. De las diferentes variables que tiene el instrumento, las que más frecuentemente permiten identificar al paciente como NECPAL positivo o no. Vemos que la mayoría son mujeres, es lo más frecuente, un porcentaje más alto son mujeres. Lo otro que es muy frecuente son la variable de ingresos por urgencias. Por eso, y eso es una cosa que las personas que están más en el ámbito de la gestión sanitaria, paciente multiingresador en el ámbito hospitalario por urgencias es una alarma. Comorbilidad. La impresión diagnóstica simplemente, la impresión clínica de deterioro funcional, es una de las variables que más salen como que pueden detectar que un paciente es NECPAL positivo. La impresión clínica del deterioro nutricional, el Bartel, que para aquí somos y soy un gran defensor del papel de la enfermería en la valoración del paciente y la valoración conjunta del médico y enfermera que puede detectar realmente estos pacientes. Y luego la determinación del profesional, ¿no? Esto es cuando el profesional sanitario en un momento ha considerado que este paciente requiere atención paliativa. Si vemos del estudio que se ha hecho en Osona, de esta corte de 1000 pacientes, la edad media está alrededor de 80 años, ¿sí? Sí que la mayoría son mujeres, el 60% de ellos, esto es de los NECPAL positivos, estos son pacientes que fueron reclutados, estos son pacientes que solamente tenían la pregunta sorpresa positiva y estos son los pacientes que tenían pregunta sorpresa positiva más otra variable, o sea, pacientes identificados como NECPAL positivo, traducido al sistema sanitario actual, paciente MACA positivo, dentro del PPAC, el plan de salud actual del departamento. Un porcentaje importante de ellos son por cáncer, pero ya tenemos evidencia clara de que hay un gran porcentaje de estos pacientes que no eran cáncer. Todos los pacientes con fallas orgánicas, llama la atención el gran porcentaje, una cuarta parte de las personas tienen demencia y un gran porcentaje, el más alto, el 30%, son personas con fragilidad avanzada, ¿no? Entonces son los pacientes que hace algunos años desde el mundo de los cuidados paliativos no teníamos muy presentes. Ahora, no cuáles son los diagnósticos, sino dónde están estas personas, dónde están las personas NECPAL positivo, las personas que requieran atención paliativa. Pues este estudio que de prevalencia nos ha permitido ver que el 60%, más del 60, el 66% de estas personas están en su domicilio. Eso fue un estudio en el que se hizo un barrido de toda la atención primaria, hospitalaria, sociosanitario y residencias de toda la zona. Fue un estudio bastante grande, por no decir ambicioso. Un 7% están en sociosanitarios, un porcentaje muy similar están en el hospital general y un 20% están en residencias. O sea, por eso me ha alegrado ver tantas manos alzadas cuando pregunté personas de residencias.
Y estos son los primeros datos que hemos obtenido de supervivencia a 12 meses de pacientes en los que hemos aplicado el instrumento NECPAL. Y aquellas personas que han salido NECPAL positivo, pues casi el 40% de ellas han fallecido al cabo de un año. Entonces, y cuando se ve la población general, solamente los enfermos crónicos, el 70%. Aquí hay una gráfica que nos permite ver más la diferencia entre las personas que solamente eran enfermos crónicos y las personas que ya eran NECPAL positivo. Como realmente al cabo de un año hay una diferencia importante de estos dos porcentajes que veis aquí, los pacientes que solamente eran crónicos complejos y los pacientes que ya eran NECPAL positivo. O sea que realmente un instrumento que nos permite ver a aquellas personas ya comienza a ver este viso de que es un instrumento que nos permite ver a los pacientes que van a fallecer con mayor probabilidad al cabo de un año. Y también hemos comenzado a analizarlos por patologías. Entonces hemos visto cómo esto sí ya es claro que los pacientes que más fallecen son los pacientes de cáncer, pero también podemos identificar este deterioro, esta mortalidad más temprana de aquellos pacientes con insuficiencias cardíacas, con demencias o con otras patologías. Esto es lo que os quería presentar y a partir de aquí pues abriría yo el tiempo de preguntas y de debates. Ahí tengo algunas cosas más para comentar. Para esto, cuando el público se queda callado y no tiene preguntas o no tiene, entonces pues uno aquí ya comienza a... con esto animamos un poquillo el ambiente. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Puc parlar en català? I tant. Al gràfic que ha sortit abans, sortien més dones que homes. La meva pregunta és per què creu que hi ha més dones que homes? No, por patologías crónicas. Los hombres, cuando comenzamos a ver, habían dos grupos claros de pacientes. Uno era el paciente hombre, también tiene que ver mucha influencia de cáncer. Uno era el paciente de 70 años. Salen dos modelos de pacientes en el paciente NECPAL positivo. Uno es el hombre con 65 años con cáncer de próstata y lo otro es la señora de 80 años con demencia. ¿Sí? Es por esto la diferencia de... ¿Responde esto tu pregunta? Gracias. Bueno, soy el primero. Entonces, era un poquito lo que comentaba del tema de primaria y de residencias, porque, vamos a ver, o sea, resulta que muchos de los ingresos hospitalarios que nos encontramos son desde residencias geriátricas, ¿no? O sea, enfermeras que a lo mejor no tienen médico en el momento que se encuentra la paciente, muchas veces fines de semana y de noche y tal, y entonces pues acaba en ingreso, ¿no? Y entonces la pregunta era si el instrumento NECPAL se está utilizando en residencias y si sirve para evitar este tipo de ingresos. Y es el paciente en residencias. Primero porque es un número importante. Y segundo, porque el sistema que tenemos, llevamos muchos años, y perdonadme, me siento más catalán que cualquiera, llevo varios años viviendo aquí, y digo, en Cataluña tenemos una dificultad, y es que llevamos muchos años, aparte, Consejería de Bienestar Social, y aparte, Consejería de Sanidad. Entonces, para mí, y permitidme que lo diga, es una de las principales dificultades. El paciente no, el residente de la residencia está en su casa, está en su domicilio, ¿sí? Y el paciente de la sanidad está en atención primaria y en el hospital. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando? Tuvimos una experiencia casi traumática, nos reunimos una compañera de trabajo del equipo, enfermera y yo, con 20 residencias sanitarias de una zona. Fue un día duro y nos exponían toda esta situación. Lo que favorecería en la residencia es que algunas residencias, no todas porque no tienen obligación, tienen médico, ¿sí? Pero las que tienen médico, el médico y la enfermera pueden hacer la valoración. Y aquí hay una respuesta a una de las preguntas. ¿Quién debe pasar el instrumento NECPAL? Lo debe pasar aquellas personas que conocen mejor al paciente.
el médico y la enfermera, y conjunto, sería lo ideal. Y si en la residencia está la enfermera o el enfermero y lo conoce, lo puede pasar. Ahora, por el sistema sanitario, lo correcto es que haya un vínculo y cada persona que está en una residencia tiene asignado un médico de cabecera. Entonces, no es el caso tuyo, pero digo, tú como enfermero de residencia puedes valorar al paciente con tu médico si lo tienes, y si no, transferir esa información al médico de cabecera de este paciente, identificarlo. Una vez el paciente está identificado y entra dentro de la ruta, facilita, porque todavía no está completamente instalado la ruta, y ahora en el momento del café hablaba con personas de CatSalud de la región sanitaria, que una de las cosas que se está haciendo es que se está queriendo mejorar las rutas asistenciales y definir los circuitos antes de entrar más en el proceso de identificación de personas. O sea, resumo, lo identifica la enfermera o el médico de la residencia. Esta información la puede o la debe de transferir al médico de atención primaria para que quede registrado en la historia clínica, ¿sí?, en el ECAP y en la historia clínica compartida, para que cuando la enfermera vea que este paciente tiene una situación especial y requiere del sistema sanitario, SEM también se involucra aquí, ¿sí?, el servicio de emergencias, sepan que este paciente cuando vaya a urgencias no está buscando que lo ingresen o que vaya a la UCI, sino que requiere un control de un síntoma y un manejo diferente. Esta es la idea. No es así todavía en todos los sitios, porque la modificación o la adaptación de los circuitos asistenciales se está implementando en todo el sistema. A veces irá bien, a veces irá mejor, pero por lo que tenemos que trabajar es para que la identificación del paciente no... Una enfermera de una residencia dijo: yo mai registraré que el meu paciente es NECPAL positivo, porque si arriba a urgencias inmediatamente le pondrán, yo qué sé, una morfina y me lo tornarán igual. La idea no es esa. Era esta una de las primeras cosas: quién identifica al paciente, y la idea es que lo identifique el profesional que más está más cerca a él. El papel del especialista. Consideramos, y así como soy defensor del papel de la enfermera, creo que el papel del médico de atención primaria es claro y es indiscutible. Y todo el programa NECPAL y el programa que se trabaja con el Departamento de Salud gira en torno a la atención primaria. Y quien debe manejar todo de la atención, debe manejar, no me refiero a llevar todo el peso del trabajo, ¿no?, pero quien debe coordinar todas las acciones va desde atención primaria. Pero como médico de atención primaria, si yo tengo alguna duda de la situación clínica del paciente, aquí es donde entra el papel del especialista. Es cuando como médico, yo de atención primaria, llamo al especialista y comparto con él las dudas que tengo de la fracción de eyección que sale, porque no sé si este paciente con insuficiencia cardíaca realmente está en una situación avanzada o no, o con el nefrólogo, si es un paciente de insuficiencia renal, o si es un cuadro de demencia y yo no soy experto en demencia, pues puedo consultar con los especialistas del área. Esta es la idea, ¿sí? El profesional de atención primaria, lo he dicho, cuál es el papel y creemos que es fundamental, ¿sí? Y si hay discrepancias entre el médico y la enfermera, ¿qué puede pasar? Bueno, y hay diferentes modelos, ¿no? Hay modelos todavía muy autocráticos en que el médico manda y la enfermera cumple las órdenes, pero cada vez estamos más en la situación de equipo, ¿sí?, de trabajo, y yo creo que quedan pocos médicos de que sean solamente lo que yo digo y que no tengo en cuenta la opinión de mi compañera enfermera o del resto de profesionales, ¿sí? Hay una pregunta que a veces nos hacen. Si la primera pregunta del instrumento NECPAL es si me sorprendería que se muriera en el próximo año, ¿no debo de seguir pasando el instrumento? La recomendación es que se siga pasando el instrumento, porque muchas veces cuando me comienzo a hacer el resto de preguntas y comienzo a ver aquellas variables clínicas específicas de la enfermedad, si al final del instrumento me vuelvo a hacer la pregunta, puede ser que diga: pues ahora que me he revisado en detalle la historia clínica que tenía, el informe del hospital, el informe de cardiología, he comentado con la enfermera o con la trabajadora social y con la psicóloga, pues mira, ahora
creo que no me sorprendería. Entonces, si la primera pregunta es no me sorprendería, o sí, perdón, sí me sorprendería, no pares, continúa haciendo todo el instrumento que te puede facilitar hacer un replanteamiento del caso. Soy una cuidadora de la residencia de ahí. Cuando te traemos un enfermo que está en la fase terminal, tenemos médico por la mañana, tenemos enfermera, pero hay muchas cosas que hacemos por la tarde que no tenemos enfermera y tenemos que tener una asistencia muy constantemente y no hay bastante personal para cuidar a esta persona. Entonces te sientes como impotente que tú no cuidas bien a este cuidador porque te están dando una responsabilidad que no es tuya y te sientes malamente. ¿Nos podemos acoger a esto del médico? Esto es que ese paciente que tienes en la residencia y que está claramente, y más el caso que planteas, que es de situación de enfermedad avanzada, esté claramente identificado como un paciente en ECPAL positivo y más en situación de enfermedad muy avanzada y de terminalidad, y que pueda estar atendido por un circuito adecuado, que el médico de cabecera sepa que está en esa situación, que posiblemente el equipo PADES también esté informado y pueda ser visitado el paciente en la residencia, ¿sí? O que si en un momento dado el paciente tiene una complicación de síntomas que no está previsto, no se puede manejar en la residencia, pueda ir a urgencias, al sistema de atención de urgencias, de atención primaria, CUAP, tenemos CUAP en Lleida, ¿verdad? CUAP, o puedan ir del CUAP, el CUAP puede ir a la residencia, ¿vale? Y vaya, resuelva el problema y el paciente se quede en la residencia, ¿sí? Sin tener que ir a pasar por todo el circuito. Esto es un ejemplo claro de cómo podemos tener unos circuitos asistenciales claros. Tenemos el paciente en la residencia identificado, tiene una situación de emergencia que identifica la cuidadora, la auxiliar o la enfermera, pues si el circuito está claro y está identificado como NECPAL, no voy a llamar al SEM, llamo al CUAP. En el CUAP entra la historia clínica, ve que es un paciente MACA NECPAL positivo, que idealmente puede tener ya un plan de intervención individualizado para ese paciente, porque ha sido valorado ya por su médico de atención primaria o por un equipo especializado de cuidados paliativos, y hay una indicación de qué debo de hacer con ese paciente. Digo esto para el médico del CUAP. Valoro, intervengo en la residencia y nos hemos evitado desplazar al paciente de una forma traumática y hacer un uso inadecuado, traumático para el paciente y para el sistema sanitario en urgencias. Yo soy una enfermera de residencia en Lleida, en la residencia pública. Yo creo que la clave de la residencia es que cada vez se nos pide más que aguantemos a ese usuario residente en los centros y evitemos la derivación no tan solo a servicios de urgencia, sino a CUAPs, a especialistas. La clave, todo y que pertenecemos a departamentos distintos y que esto pues, bueno, ya es una realidad, tanto por la educación como por cómo tenemos que organizar el centro, pues un poco la clave sería que al menos sí que tuviéramos el mismo sistema de comunicación, que esto es de lo que se está quizá trabajando, ¿no? El poder, si normalmente en la residencia sucede lo que comenta la compañera, pues que en diferentes turnos pues no hay médico ni hay enfermera los fines de semana, y suele pasar que el usuario siempre se desestabiliza por la noche o a partir del viernes por la tarde o el fin de semana, ¿no? Esto es lo normal, no pasará un lunes a las 8 de la mañana. Entonces, sí que es verdad que la faena aquí del médico de residencia y de la enfermera, en mi caso, sí que es mantener este contacto directo con la primaria, pero esto son horas también de dedicación. Entonces, quizás, si tuviéramos al menos el mismo aplicativo informático, por ejemplo, el ECAP, dispusiéramos en la residencia que nosotros pudiéramos actualizar los diagnósticos, los planes farmacológicos, empezar a pasar la escala de FAL y etiquetarlos, siempre manteniendo la comunicación evidentemente con el médico asignado en el CAP, el cupo. Entonces esto nos evitaría esta situación de derivar a pacientes a golpe de 0,61 y que me venga el SER y me lo recoge, me lo lleva a urgencias, luego saturar los servicios de urgencias, porque claro hay mucho paciente geriátrico, las UCIs, pues bueno, entonces un poco sí que desde el punto de vista residencial lo que vemos es que se cuente con este tipo de pacientes, hay que abordarlos y que quizá la manera para empezar sería compartir un único aplicativo informático, pero claro, que es de sanidad, nos deben estar, a ver quién lo paga, bueno, en fin. Entonces, ahí estamos un poco, que
proveedores nos pongamos de acuerdo a tener un sistema de información único y cada proveedor tiene su sistema informático, ahora ya está la historia clínica compartida. No me atrevo a entrar en el tema de si las residencias un día puedan tener acceso al ECAP o a la historia clínica compartida. Marta, ¿si me ayudas? Hola, bueno, me ha gustado muchísimo tu intervención. Estamos trabajando en esta línea, pero no ahora. O sea, en la línea de compartir el sistema de información llevamos 2 años trabajando con el Departamento de Bienestar Social con propuestas de diferentes convenios, ¿vale? Que se firmarían entre el ICS, que es el propietario del sistema de información, y el proveedor de cada residencia. En este momento, con Bienestar Social, territorialmente estamos totalmente de acuerdo, porque además Lleida tiene unas características de que quien no comparte el sistema de información se queda muy fuera del sistema, con lo cual es un agravio para los pacientes, no para ya solo personal, sino para el paciente. No estás trabajando con él de la misma manera. Cuando llega a urgencias no tienes la misma información que si estuvieras compartiendo el ECAP. Y en esta línea, en el territorio, los 2 departamentos estamos totalmente de acuerdo, pero hay un freno que algún día se acabará. Entonces, lo que sí tienen a su disposición cada residencia, el convenio, lo tienen a disposición simplemente hablando con el director de su área básica. Con las áreas básicas y hay mucha relación entre las áreas básicas y sus residencias. Entonces, este convenio, yo lo que os digo es que se pongan en contacto con las direcciones de primaria y está a disposición, y es una decisión de las personas que gestionan el centro, porque el Departamento de Bienestar Social a nivel territorial está totalmente de acuerdo con eso, porque le ve una ganancia muy importante. No olvidemos que tenemos que tratar estos pacientes que estamos hablando hoy, complejos, según una ruta territorial, que esto ya os lo quería explicar después y bueno, igual nos repetiremos, pero que tienen que manejarse de la misma manera el paciente que está en domicilio que el que está en una residencia, con un mismo sentido de atención. Y en eso estamos caminando, o sea que creo que lo conseguiremos. Gracias. Buenos días. Bueno, yo decir también que me ha parecido muy interesante la exposición y tenía una duda personal, ya que es una escala de instrumento que nos permite identificar a un paciente con riesgo, al fin y al cabo. Mi pregunta es, ¿cada cuánto se debería pasar el NEPAL? Porque claro, yo trabajo en una residencia geriátrica y pienso, bueno, a mí me ingresa un paciente, se la paso el día del ingreso, pero este paciente, al cabo de una semana, 2 meses, 3 meses, me puede hacer un deterioro tanto funcional como físico o cognitivo. Entonces, ¿cuál es la recomendación a la hora de pasar nuevamente la escala NEPAL? Muchas gracias. A la presentación y surgen dudas como esa que son bastante coherentes. Primero, el primer día no lo recomendaríamos que lo pasaran a residencia, porque solamente tienes el informe que te llega, con el que te llega a la residencia. Recomendamos pasarlo por lo menos una semana después de haber estado con el paciente en la residencia. Y si estamos hablando del ámbito residencial, si lo permite la carga de trabajo, porque ya también alguna de vosotras lo decíais, tiene mucha carga de trabajo, antes de 3 meses no se justifica volverlo a pasar. Al inicio, después de una semana como mínimo de que ya conozcas un poco más al paciente y ya tengas otras como enfermera o como auxiliar para ver el parte del paciente como mínimo, esa parte, que tengas toda la información de la historia clínica, y después cada 3 meses. Hay algunas residencias que lo pueden, hemos hecho un trabajo importante a nivel de toda España con el grupo Sarco Habitae y hay un trabajo inmenso a nivel de residencial. Es el partner principal de nosotros en NECPAL para todo el ámbito residencial y ellos ya lo están aplicando y han implementado el NECPAL en todas las residencias en España. Y entonces están en eso, entre si hace cada 3 o cada 6 meses, pero va más o menos por allí, más seguido no. Gracias por esa pregunta. Bueno, aprovechando la pregunta que ha hecho la compañera, que hablaba de repetir, bueno, que era otra mi pregunta, pero aprovecho que en la residencia repetirá los 3 meses. ¿En primaria sería el mismo periodo más o menos? Me gustaría, con lo que he explicado, si hay algún médico de atención primaria que me diera su opinión de
con lo que, o si tiene experiencia, cada cuánto lo pasaría. ¿Médicos de atención primaria? ¿Tenemos médicos de atención primaria? Sí. Cada 3 meses, si conozco mucho el paciente, cada 3 meses posiblemente no lo voy a poder pasar. Una de las cosas que está trabajando con el ICS es hacer unos listados que acá en algunos sectores se está haciendo. A cada médico de atención primaria le llega ya un listado de pacientes de mayor riesgo por CRG7, por multiingreso, polifarmacia, por abdón, y esos pacientes, te digo, doctor Gómez, doctora García, estos son los pacientes que por listado vemos que tienen más riesgo, y con su enfermera, la enfermera y el médico lo valoran y miran, pues al cabo de 6 meses posiblemente podemos volver a hacer otra vez. Sería eso, entre 3 y 6 meses. Yo creo que, o sea, creo no, más frecuente no es necesario ni tampoco tiene ningún valor, no va a valer mucho. Una sola vez al año se nos van a escapar pacientes que se han deteriorado a lo largo del año. Está entre 3 y 6 meses. Mira, soy geriatra y estoy trabajando en PADES. Bueno, yo creo que el problema con esto del MECPAL, que está muy bien, y el planteamiento de valorar a los pacientes y hacer un plan de intervención, yo creo que el problema ahora en estos momentos es que, claro, se ha empezado por clasificar a los enfermos, ¿no? Y muchas veces detrás de la clasificación no hay un plan de actuación, ¿no? Y ese es el gran problema. Por ejemplo, un MACA, ¿no? Se clasifica a alguien de MACA y según a dónde va a parar, que sea un MACA no quiere decir que ese paciente no necesite en algún momento tratamiento endovenoso o un ingreso hospitalario en agudos. Y claro, tú envías a alguien a urgencias y pone MACA y hay el gran peligro de que ese paciente sea de vía subcutánea y nada más. Yo creo que ese es el gran miedo de clasificarlos, ¿no? Que si realmente no tendría que haber, será un poco al revés, ¿no? Hacer el plan de actuación y después poner la etiqueta, ¿no? Porque, bueno, eso a veces da un poco de miedo. Y también es válido decisiones como las que se han tomado aquí en la región sanitaria de Lleida, de que no se está avanzando mucho en estimular e inducir a que se comiencen a identificar los pacientes hasta que no se tengan mejor definidos los circuitos asistenciales y el plan integral. Pero creo que también hace parte de la responsabilidad de nosotros como médicos, porque esto sí es conjunta con el resto del equipo, enfermería, psicología, trabajo social, pero yo como médico creo que nunca he hecho un diagnóstico sin prescribir un tratamiento, ¿no? Un fármaco. Si yo digo que este paciente tiene una otitis, pues otitis, codifico y no, pauto un antibiótico. Si yo digo que este paciente tiene una apendicitis, lo mando a urgencias y lo operan, ¿no? Para colocar dos ejemplos, uno de antibiótico y otro de cirugía. Pues si yo digo que este paciente tiene una situación MECPAL positivo, MACA, pues también estoy en la obligación de, en ese mismo momento, comenzar a desarrollar un plan integral de atención de ese paciente. Había un par de cosas que quería comentar, ¿no? Cuando comentaba la compañera de enfermería que a veces pues, ve un paciente que es un MACA positivo y que no sabe pues, qué implicación puede tener a la hora de hacer el plan, pienso que más que nosotros, la persona que lo identifica, hacer un plan, lo que igual corresponde es transmitirlo al resto del equipo. O sea, hay el médico, hay la trabajadora social, hay a lo mejor otras personas en el equipo que no detectan, tú no has detectado unas necesidades, pero desde la otra disciplina las pueden detectar. Entonces, a lo mejor, para hacer el plan de actuación, lo primero es que lo valore el resto del equipo y luego, a posteriori, se definirá un plan más individualizado. Y por otro lado, el tema de la periodicidad a la hora de pasar, está bien que la establezcamos, pero sin perder de vista que cuando hay un cambio brusco importante, se ha de hacer de forma dinámica y al momento. La utilidad del instrumento es esta, y así no se colarán tantos ni quedarán por el camino, ¿no? No sé, son cosas que te van viniendo así a la cabeza, ¿no? Cuando ves un cambio importante en el paciente es el momento en que también lo puedes volver a valorar. Gracias por esa aportación. Bien, yo me quedo, ya os digo, no quiero robarle tiempo a las personas que van en la siguiente presentación porque también es un tema muy importante, porque luego viene la situación que tenemos, vale, aquí yo estoy sentadito y muy a gusto detrás de la mesa, pero luego, y no estoy en atención primaria ni estoy en el hospital ahora, pero luego todo esto
donde llega es a vosotros que estáis o en residencias o en atención primaria y sois los que tenéis que comenzar, y más en nuestra sociedad latina mediterránea, familia, paciente, médico, ¿no? Estas dificultades que se nos presentan, ¿no? Y aquí también hay mucho para trabajar y creo que es muy importante. Aquí están muchas de las cosas que hay aquí han salido, ¿de acuerdo? Y lo cual me alegra. Y los pacientes de las residenciales, me alegra porque han salido muchas de las cosas que generalmente pueden surgir como dudas. ¿Qué seguimiento haremos a estos pacientes? Pues es el plan integral. Y esto es simplemente ver que realmente estamos aquí. Hace muchos años, cuando empezaron los cuidados paliativos en los hospitales británicos, era al final, ¿no? Situación de últimos días. La gran fortuna que tenemos en Cataluña, ya llevamos 20 años desde el proyecto demostrativo de Cataluña, es un referente para todo el mundo. 80 días o más de supervivencia de seguimiento de PAES, simplemente por dar un ejemplo, que es nuestro seguimiento de más de 8 meses en consulta externa de pacientes oncológicos por cuidados paliativos, pero con proyectos como el NECPAL, como el MACA, pues comenzamos desde atención primaria a ver pacientes 12 meses, 16 meses o más, en el caso de las demencias, a pacientes con necesidad de atención paliativa. Con esto nos tenemos que quedar porque estas son las personas que nos necesitan y por quienes estamos hoy aquí. Y como digo, queda un PDF con toda la presentación y con algunas referencias bibliográficas de publicaciones que ya hemos logrado obtener para que puedan tener más información, ¿de acuerdo? De todo esto que hemos hablado. Y nuestra dirección electrónica, el email de nuestro centro colaborador para cualquier consulta que nos queráis hacer y la página web de nuestro centro. Muchísimas gracias.